Ciberpsicología, comportamiento y trabajo en red es el nombre de la publicación científica donde el viernes pasado se publicó un estudio de la Universidad de Bath, en Inglaterra, sobre uso de redes sociales. El ejercicio fue simple. Dividieron a un grupo de 154 personas de entre 18 y 72 años en dos. A un grupo le pidieron dejar de usar redes sociales por una semana y el otro continuó con su uso normal, diario, de las redes. Definieron indicadores de salud mental como bienestar, depresión y ansiedad, que, dicho sea de paso, es la preocupación excesiva y desproporcionada por hechos que aún no ocurren. No sé si les suena familiar. Y midieron los niveles en ambos grupos antes de comenzar con el experimento. Para medir a la vez la interacción de la gente con la pantalla, usaron un simple detector de actividad en línea. Los resultados fueron contundentes en el corto plazo. El grupo, que siguió normalmente viendo redes sociales, gastó 9 horas a la semana haciendo scroll, que es el desplazamiento que hacemos en la pantalla, ¿no? En el otro grupo, en cambio, solo se gastaron 21 minutos en esta actividad. Los indicadores de bienestar, además, fueron significativamente mayores entre quienes salieron de las redes. Los investigadores harán ahora un estudio más extenso y van a intentar descubrir si las mejoras son más potentes en grupos específicos de población, como los adolescentes o las personas con problemas de salud mental, para ver si este tipo de recreo de las redes puede servir como herramienta terapéutica. Por ahora no es mala idea tener conciencia en ese preciso momento en que tomamos el teléfono y empezamos a hacer scroll de manera automática casi, y es una cosa que ocurre desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche, de que podemos sentirnos mejor si nos abstenemos, aunque sea un rato. Así comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Buenas noches, señoras y señores, en nuestro hermoso set que ha sido tan celebrado después de nuestro debut ayer. Les damos la bienvenida junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Carolita, buenas noches. Y Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué les buenas contaron? noches. ¿Qué les dijeron? ¿Algún Buenos comentario comentarios para bueno? ustedes, malos para mí, pero bueno. Buenos para nosotros, malos para Sí, ti. obviamente. Así, Puras así es la flores, rueda, sí. puras flores. Pero eso tú lo dices para que nosotros te digamos, no, si estuviste bien. Sí, pero no me lo dijeron, eso es lo más impresionante. No, pero estábamos esperando sorprenderte ahora. Claro. Nosotros somos un programa que no tiene, digamos, problema en que al interior del equipo se cuenten las emociones. Gente buena y gente mala. Y claro, podamos hacernos cariño, Compartir, porque exacto. creemos de verdad que eso es algo muy necesario. ¿A ti qué te dijeron, Paula? A mí lo que me dijeron es que les gustaba la idea de conversar, ver una conversación en otro ritmo. Parece que nos encontraron en un ritmo como, no sé si... Más pacífico. Sí, sí. Pero como, no dando la lata, no yo fue lo que guateando. pregunté, ¿dimos mucho la lata? Y bueno, toda mi familia encontró que no, pero... Pero es mi familia. Mi familia Más le vale. es lo menos que uno podría esperar. No, pero en general otras personas como que la conversación era plácido escuchar un cierto tono de conversación. Así que vamos a tratar de mantener una conversación. No sé si dure tanto. A mí me ese dijeron tono. que cité mal la canción de Marcianeque, que es lejos lo más importante, por supuesto, cuando nos lanzamos ¿Cuál a era la cantar Dímelo canción Más. finalmente? No, no me la aprendí, pues, pero claro, no es dímelo más, es como dímelo más. No lo hagas de nuevo. Porque te van a- Ratatá, ratatá, No, ratatá. Bueno, y cuando yo dije ta, mi hija me dijo, mamá, nunca más hagas Sí. ese ridículo en pantalla. La hija veinteañera. Sí. Bueno, bienvenidos todos los veinteañeros y las veinteañeras. Ojalá nos vean. Tenemos mucho que compartir, tenemos una pauta intensa. Vamos a empezar de inmediato con Segundo Piso en Días Contados. ¿Cuán preocupados estarán y preocupadas en el segundo piso de la moneda por el devenir de la Convención Constitucional, que ahora sí que está literalmente en la última milla antes de entregar el borrador del texto constitucional, Juan Diego? Bueno, me imagino que hay un punto Fede, que yo quisiera hacer que se ha transformado y se podría transformar, y es la pregunta si se va a transformar. El rechazo y el apruebo se puede transformar en un plebiscito del gobierno. En el sentido de que, y en ese sentido yo no sé, podríamos discutirlo acá, que si sería bueno o no. Porque si el gobierno se pone como tarea el hecho de que el apruebo es una manera de mostrar apoyo a tu gobierno,
se pone en una situación bastante compleja, a menos que lo logre, ¿me entiendes? En ese sentido, y obviamente la derecha yo creo que se va a colocar, va a decir obviamente que esto es una manera de mostrar el apoyo. 5 meses de gobierno para tener un plebiscito no es poco, es complejo. O sea, te digo, preguntémonos, o sea, pensemos, si gana el rechazo, cómo el gobierno va a poder lidiar con ello. Pero, pero nada, coloco, o sea, que la pregunta, o sea, el signo de interrogación aquí es decir, ¿será bueno colocar este plebiscito como una evaluación de la gestión del gobierno? Sí. Ahora, yo creo que eso es lo que pasa habitualmente en la discusión política, en la discusión política profesional. Es decir, la gente, los analistas, los programas específicos, lo que hacen es poner evaluaciones a lo largo de los gobiernos, como para tonificar el músculo de los gobiernos. Entonces, lo que dice Juan Diego, yo creo que está puesto arriba de la mesa. Y lo que veo también es que hay como está hermanado, por razones obvias, la convención con el gobierno desde el punto de vista del apruebo. Es decir, el gobierno se la jugó para el apruebo antes de ser gobierno. Pero no se la ha jugado tanto. Pero antes de ser gobierno, sí. a nadie exacto, o sea, sería muy raro que dentro del gobierno hubiera rechazo. Y si eso es así, eso ya sería francamente una lápida. No, pero todo el gobierno, la otra... solo va a terminar, todo el gobierno está por el apruebo, y el apruebo de octubre del año 2020, probablemente no es el mismo apruebo de hoy día. Eso, hay un estudio que se presentó al interior de la moneda, que lo presentó la Secretaría de Comunicaciones, que da cuenta que hay un pequeño desangre en el apruebo. Y eso es lo que tiene al gobierno con los pelos de punta. Bueno, igual eso era más o menos previsible por el rumbo que estaba tomando la convención. Y hubo una decisión política del presidente Boric de morir con las botas puestas. O sea, yo fui el que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, tuvo demasiados costos políticos para mí. Sin embargo, se permitió, posibilitó que el proceso se echara a andar. No voy a tomar distancia ahora porque soy presidente. O sea, hay un voluntarismo de Boric, diría yo, que es muy evidente y que es peligroso para su gobierno en la medida en que el trabajo de la convención cada vez genera más preguntas que certezas. Sabemos que los procesos constitucionales en todas partes del mundo generan incerteza, generan incertidumbre, pero da la impresión de que a la ciudadanía ya como que le cayó antipática la convención. Los convencionales, sí. No sé si están de acuerdo, digamos, pero me parece que así lo reflejan las encuestas. Sí. Y tampoco vamos a mirar tan en menos las encuestas, porque ya, digamos, vienen a ver, las encuestas, afinando la puntería hace tiempo. Las encuestas muestran tendencia, los estudios cualitativos muestran pestañazos de lo que está pasando. Y lo que está pasando hoy día es que las personas nos quedamos con las cosas que comprendemos fácil. Entonces, cuando uno ve a un constituyente votando desde la ducha, sí, no, eso queda mucho más grabado en la cabeza de todos nosotros que el proceso completo de la norma. Entonces, ¿de qué se están quemando las pestañas trabajando hasta tarde, que hay normas que son muy razonables? Tal cual. Entonces, ¿de qué estamos llenos? De episodios, para qué hablar de Rojas Abade, pero estamos llenos de episodios que en la conversación la gente los apropia mucho más rápido. La conversación del método, del proceso completo, es una conversación que cuesta mucho seguirla. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí termino, es que el clima de opinión pública está cargado de cosas que se captan rápido, que no necesariamente son buenas para la convención, claro, que por supuesto no son el fondo. Imagínense que por primera vez en nuestra historia republicana logramos tener un poder constituido. Juan Diego. No, un detalle que yo voy habitualmente a la convención, trato de ir una vez a la semana. Cuenta. Estoy en contacto con la gente de la convención, leo las cosas. Así como... Sí, voy como periodista. Claro. ¿Pero con credencial? Sí, con credencial. Ya. Estás acreditado. No voy así como... No como hijo de vecino. Hola. No, pero también es un buen ejercicio. Bueno, hay mucha actividad afuera, ¿no? Hay mucha pero actividad, no te dejan entrar así tan fácil. Sí, claro, pero he visto gente, el otro día vi a un convencional, se le acercó una señora con un cuchillo. No. Diciendo que se iba a suicidar si él no le resolvía un problema. ¿En serio? Dando con un cuchillo en la cartera, le mostró el cuchillo
y le dijo, tenía un problema de tuición del hijo, entonces le pidió que por favor intercediera por ella, ¿me entiendes?, para que le diera la tuición del hijo. ¿Y el convencional? El convencional no, el convencional me dijo, no es la primera vez que me pasa, déjame que tengo que ver qué voy a hacer, porque tengo que, ¿me entendés?, cómo lidiar para que la señora no la deje entrar. A lo que voy, que puede entrar gente Qué que tremendo. no. Pero perdona, ese punto es súper interesante de lo que le pasa a las personas. ¿Qué piensan las personas que son los convencionales? O sea, piensa que esa señora cree que el convencional Le puede resolver solucionar. problemas. Sí, le puede sí. resolver un... Pero es que Bueno, no, hay un es que problema Es que la mental ahí. desesperación también te lleva a cualquier cosa No, y hay pero mucha no es gente menor. muy desesperada. o sea, Bueno, las personas lo estamos... Y cada vez más. Sí, lo pueden estar O sea, yo creo que pasando. estamos, ese es un buen adjetivo para la época, ¿no? La desesperación. Ya, ¿qué más viviste así como de clima No, en la bueno, convención? y a mí yo ayer peleé a la moneda, dije que la moneda era horrorosa. El Congreso, el ex Congreso también es horroroso. No, corta No. la hambre. ¿Qué fue? No. Pero No, dinos no, no. qué No, yo creo que encontraste bonito. pero yo creo que estamos en un proceso de ¿cómo se llama?, de deterioro de nuestros lugares públicos. Ah, ya, pero Precioso el por Congreso. deteriorado, ¿no? No, Por- sí, es un edificio muy bonito. Muy bonito. Es Hermoso, muy neoclásico, bonito, muy los bonito. jardines Y son tiene preciosos. detalles notables, así, asientos. O sea, tú ves ahí a la diferencia, porque si hay algo que es feo, y en eso convengamos, El es Congreso de el Valparaíso. actual Ya, Congreso. ahí estamos de acuerdo. El Congreso de Pero Valparaíso es buena la pregunta de la Paula. ¿Qué encuentras bonito? El Palacio Pereira, por ejemplo, sí, el Palacio Pereira, el museo, ¿cómo se llama? de arte precolombino. De arte precolombino, que está diagonal a un paso. Ese es un muy bonito edificio que está muy bien mantenido, está muy bien... Bueno, volvamos a la convención. Bueno, volvamos a la convención. Como Son buenos estos desafíos igual, ¿o no? no, el edificio está un poquito deteriorado. La alfombra roja, tiene una alfombra roja, ¿no?, que está con un poquitito desgastada. Ya. Y en ese Ha sentido... pasado mucha república por ahí. ha pasado mucha república y está muy votada la Mi república. escena favorita de esa alfombra roja es cuando el Puma José Luis Rodríguez llega al funeral de Patricio Elwin. Fue un gran momento No, de alfombra ¿en roja. serio? Ah, no Y sabía. con un tubo de oxígeno. No. No, ¿verdad? Sí, pues si tiene problemas de... Sí, No, fibrosis pero ya no, trasplantado, pero no fue de con el pulmón y tubo de oxígeno. corazón. Sí, Pero no llegó con el tubo, Yo Paula, pienso llegó que espléndido estuvo- con su jopo así. Sí, sí. No Yo invité me al- toquen al el Puma al Rodríguez. en el colegio. Lo imitaste. Imitaste ¿Tienes algo al Puma Rodríguez? Ya, ¿cuál es tu, por el pelo, pues, seguro. Por el jopo, dice. ¿Cuál es tu momento de alfombra roja en el ex Congreso o en la sede del Congreso en Santiago favorito? Que tú tienes que haber estado varias veces ahí, pues, Paula. Sí, ¿sabes lo que me gusta mucho? Son los funerales ahí. O sea, cuando muere alguien y le hacen como guardia de honor, me gusta mucho eso. Es bonito. La Lo gente, encuentro, sí. Calificar para estar ahí, ¿ah? Pero terminó, sigamos contando. Sí, sí, bueno, sí, por favor. vamos. Espérate, pero lo único que quiero preguntarle a la Paula para cerrar, No, perdón no, el desvarío, no sé. ¿qué canción del Puma cantaste? ¿Dueño de ti? ¿Dueño de nada? Amo esa canción. Ay, ¿qué? No, No es soy increíble, yo. con ventanas ¿Y cerradas. cuál era esa? No, con ¿Cuál ventana era? abierta, en la tele, donde sea. Ya. ¿Cómo es la otra? Chévere, chévere, chévere. Esa fue esa mi- es la, esa esa es la fue mi favorita. tema. de Tú Pablo, viviste esa es en la Venezuela, favorita. yo creo que Yo viví en son buenos Venezuela, también. yo llevo al Puma dentro. Tú Hay llevas- una parte mía. Tú sí que puedes hablar Y del el Puma. chévere se usa Puma. mucho en Venezuela. No, ya no. ¿No? Yo creo que no. ¿Chévere? No. Oye, Se usa más marico. ¿cuántos años viviste en Venezuela? 10 años. Tuve todo 10 mi colegio. Toda la No, estuve en escolaridad. Argentina y en Venezuela, el colegio. Ya, por eso de repente Por eso la el mezcla, la acento- mezcla, sí. Bueno, volvamos al ambiente de la Volvamos convención. al ambiente de la convención. Chévere. Bueno, como te digo, no, es un edificio que obviamente no es un edificio, no es el edificio principal de la República, entonces está un poquito desgastada. Y lo que debo de decir es que, y el otro día les mandé fotos a las dos de, ¿cómo se llama?, de cuando fui a la convención, que el ambiente es muy terrible. O sea, ¿Tóxico? se ve, sí, no, se O ve... agitado, están todos muy agotados. Hay que considerar pasado. que los Sí, convencionales gente. hicieron campaña y no han parado. Ellos trabajan sábado y domingo, tienen jornadas muy largas. Y hace un mes, me acuerdo, yo creo que fue un hito muy importante en la convención, la entrevista de Lagos, en donde hace unas críticas muy duras a la convención. La y entrevista radial con Paula la Escobar. entrevista con Paula Escobar en Radio Duna. Porque mandó una carta ahora. También, Sí. directamente Lago, a los convencionales. Y después también me pareció muy importante cuál fue la intervención de Boric en Argentina, en donde llamó la atención a la convención pidiéndole que fuera a la casa de todos. Yo creo que esos dos ocurrieron con días de diferencia, menos de una semana, dentro de una misma semana. Y yo creo que fueron una señal muy dura. Yo ahí como que tiré la cadena de la convención. Dije, la convención está en una situación más o menos complicada. Y creo que, me acuerdo que hablé con los convencionales cuando pasó eso, y me dijeron, no tires la cadena todavía, estoy optimista, me decían algunos, creo que obviamente era gente
que no era derecha, lo que decían eso, los de derecha obviamente lo que quieren es que se tire la cadena antes de tiempo, antes de leer el texto. Pero lo que vi ahí era que había una conciencia de que la situación estaba compleja. Pero la semana pasada cuando fui, sentí de que estaban todos bien hastiados, estaban cansados, hay un tema de la convención que es afuera, afuera pasa mucho, afuera graban muchas cosas, mandan, si uno se da cuenta, hoy día ha sido muy importante cuál es la intervención que tienen los convencionales, que mandan sus propios videos, claro, se colocan en las redes. En las redes es el lugar donde ellos funcionan, es donde donde palpitan y el olfato, o sea, ellos huelen lo que está pasando a través de las redes, mandan mucho. Y ahí estaban todos muy choreados. Oye, Mira, aunque no lo crean, sí, hemos estado harto rato conversando y nos queda poco rato y tenemos un entrevistado después al que queremos sacarle el jugo, que es el ex fiscal nacional Sabas Chaguán. Paula, antes de darte la palabra, pongamos el contexto de que ya estamos en los últimos días y las distintas fuerzas políticas están empezando a trabajar en lo que va a pasar después de que se entregue el borrador de cara al plebiscito del 4 de septiembre, que es estructurar campañas por el apruebo o por el rechazo. Entonces, vamos con una asesoría express, Paula, ¿te parece, para ambas opciones? ¿Ahora ya? Ahora ya, asesoría express, en Días Contados. Si fueras la jefa de campaña del apruebo, ¿en qué estarías ahora? Wow. A ver, lo primero, yo creo que las redes sociales como escenario para hacer campaña del apruebo hoy día es un mal escenario. Esa es la primera... ¿Mal escenario utilizarlas? Sí. Ah. No estoy diciendo que se abandonen. Digo que es un escenario que se ha tornado súper violento contra la convención. Esto no lo digo yo por yo. Hay un par de estudios, sobre todo en la Universidad Católica de Valparaíso. Yo hice un estudio en la USACH con respecto a la violencia para las mujeres constituyentes. Ah, sí. Desde que partieron hasta diciembre, en promedio recibieron el 77% de las mujeres constituyentes recibieron violencia desde el día 1. Todo esto en plataforma Twitter, siempre en Twitter. Ya. Es decir, esa plataforma para la conversación profunda que significa una nueva constitución para Chile es una mala plataforma hasta hoy día. No porque la plataforma sea mala, es que ha sido muy utilizada para hacer lo que hace Twitter, que es básicamente polarizar de una forma que no logras tener puentes de conversación. Pero Paula, el dato para... Ya, está súper bueno, porque en el fondo es que excluimos en una primera etapa al tiro de la campaña. La idea de que tiene que estar todo centrado en las redes, que es muy práctico, tiene alcance y es gratuito. O sea, te quería preguntar si estaba el dato así como para las mujeres acosadas a través de las redes, de las convencionales para los hombres. Acosadas. No, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer ahora es comparar... Yo acoso si te empiezan a violentar. O sea, lo que hacían era muy duro. Violento. De hecho, habían unas tipologías, pero bueno, lo que quiero decir es que la violencia de género contra las mujeres constituyentes en un poder constituyente paritario fue súper alto de inmediato, partió muy alto. Y lo otro que es importante, yo creo, para alguien que va a trabajar en la campaña del apruebo, es que estos son sentimientos. O sea, uno hoy día tiene sentimientos con respecto a la convención constituyente. No hay aquí una racionalidad súper gruesa. Entonces, cuando la gente te dice, no, te voy a explicar cómo funciona cómo funciona la justicia especial para los pueblos, ahí yo ya no escuché nada más. Entonces, ¿qué hay hoy día? Hoy día hay desconfianza, hay rabia contra la Constitución. ¿Contra la convención? Perdón, contra la convención constituyente, porque la gente tiene la impresión que se están farreando una oportunidad. Entonces, ¿por qué? Porque llegaste por un estallido social, el estallido social llevó a un acuerdo prácticamente de todos los partidos. Entonces, los acuerdos son los que las personas valoran mucho. Y lo que hemos visto es que la convención constituyente se paró como en dos lugares que no se encuentran. Entonces, ¿qué falló? Que era el ingrediente más importante, falló la conversación. Y eso es probablemente lo que le pasa a las personas que están en la convención hoy día. No lograron o no han logrado hasta ahora
ponerse bien de acuerdo. Oye, veamos un recorte de prensa que tenemos por ahí que da cuenta de una reunión de los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, que son las dos coaliciones de gobierno, y lo que buscan es coordinarse, capacitar a unas 800 personas, todo esto de cara a la campaña por el apruebo, y el discurso central para promover precisamente esta opción es que lo que hay que superar es la Constitución de Pinochet. Juan Diego. Es un buen punto, pero es muy discutible. Yo no sé si se lo utilizaría como... O sea, si ponemos a discutir esto es la Constitución de Pinochet versus la Constitución de la constituyente elegida por el pueblo, me parece un poco... Porque hay una reforma muy importante que hizo el presidente Lago. No nos olvidemos que hubo en Chile senadores designados. Sí, muchos senadores designados. COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. ¿Me entiendes? Hubo COSENA, hubo una cantidad de cosas que de verdad uno hoy lo ve casi como un monstruo, pero era así, o sea, estoy viendo los senadores designados y estaba Pinochet dentro del Senado también. Entonces, obviamente han habido cambios importantes en la Constitución y cómo se llama, y no es lo mismo que había en la Constitución de Pinochet. Entonces, concentrar la oposición, o sea, concentrar el apruebo en que es esto o la Constitución de Pinochet me parece un poco débil. Yo lo que quiero hacer, lo que me parece bastante notable y que a mí me gusta mucho es que la derecha tercerizó, de alguna manera, como que subcontrató a los opositores ¿cómo se llama?, a los opositores a la Convención Constituyente. O sea, ellos han hecho que el rechazo surjan de terceros. Por ellos ejemplo, no se han visto... la parlamentaria española Cayetana. Claro, la Cayetana, a quien entrevisté yo largamente. Fue portada de las últimas noticias, portada de las últimas noticias y de cómo se llama, y de memes. Y ella tiene puntos, pero yo creo que mi planteamiento, y creo que estaba mal parido, perdón la palabra, pero lo digo en español. Sí, en español. Estaba mal parido, como estaba mal gestionada su visita, porque la visita la hicieron con la opositora a la Convención Constituyente, cuando de verdad, yo al menos en la entrevista, lo que me interesaba es que ella hablara de las autonomías en España. Ella es una diputada por Barcelona, y en ese sentido es bastante interesante que ella, como conservadora, como Partido Popular, opinara sobre este movimiento independentista que había en Barcelona y que a su vez hablara de cómo se manejaba esta independencia, semi-independencia que tienen las autonomías en España. Y en ese sentido yo creo que era un aporte escucharla, pero que no me parecía que lo interesante fuera que ella estuviera en contra de la convención, porque... So what? O sea, como sí. que pues que hace... O sea, porque aquí, una española no tiene que... Claro, a ella la trajo la Fundación para el Progreso de Sí. Nicolás Ibáñez, que de hecho mandó una carta, en el fondo diciendo se necesitan más cayetanas y cayetanos, en fin. Bueno, hay que decir también que hay quienes creen que no puede ser apruebo o rechazo, o sea, que podría ser antihistórico votar rechazo. Hay gente que no le gusta el trabajo de la convención, pero que considera que votar rechazo nos deja en una posición que puede ser aún peor, porque no nos permite salir de la crisis institucional que nos tiene acá. Y esos son los que están abogando por una tercera vía. Que en su momento el presidente Gabriel Boric, en la entrevista con Estado Nacional en Televisión Nacional, como que dijo, nos ponemos en todos los escenarios, y pareció como que se abría la posibilidad de una tercera vía, que ya de hecho empezó a ser medida en las encuestas, tercera vía que no existe. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? Mira, yo ahí quiero hacer 2 puntos, Carola. Yo creo que hoy, y esto sí que es un planteamiento a partir de la revisión de estudios y todo, yo creo que votar apruebo hoy día es un acto político encarnado en espacios altamente politizados. Es decir, por ejemplo, yo voy a votar apruebo. Hasta lo que yo he visto y todo, nunca se me ha pasado por la cabeza votar rechazo, porque me parece que es un voto político, finalmente. Aprobar algo que es muy distinto a todo lo que veníamos teniendo, con orígenes distintos, pero mi voto es súper político. Y pero yo es verdad soy una que se fue acabando un poco la esperanza en la medida en que las comisiones proponían cosas quizás desproporcionadas. Es que eso es lo no que importa, creo. el Pleno lo va a moderar. En el Pleno fueron pasando cosas que no importa, la Comisión de Armonización lo va a solucionar. Por eso y ahora la esperanza todavía hemos llegado a la Comisión de Armonización. No, pero está recién empezando el trabajo. Y ahora la esperanza es, bueno, después cuando se baje a ley se harán las modificaciones pertinentes. Por eso quiero hacer el punto del discurso político, porque cuando uno dice rechazo, apruebo, y lo pones dicotómico, y no pones una tercera vía, el voto del apruebo duro es un voto súper político, ese voto. Cuando tú te abres a la posibilidad de una tercera vía, que es lo que hace el presidente
en Argentina y luego en la entrevista y dice, bueno, todo gobierno tiene que tener un plan B, se levantan todas las alertas porque el camino del medio en un país como el nuestro es el camino más transitado siempre. La política, sí, la política no se hace desde los extremos, se hace por el ancho camino del centro. En ese sentido, yo creo que uno podría preguntarse por qué el presidente se tiró en ese... Y ahí yo creo que no deja de ser importante el hecho de que el gobierno, porque nunca no desarrollamos la idea de qué pasó con el gobierno en términos de que sea un plebiscito a su gestión, ¿no? Que esto termine siendo un plebiscito a su gestión. Y en ese sentido, tal vez el presidente cuando dice la posibilidad de una tercera opción, está justamente diciendo, sí, nosotros podemos, ¿me entiendes? O sea, que acordémonos lo que hizo Piñera también con si estaba apruebo o rechazo cuando se votó la constituyente, si hacer o no la constitución, cambio o no de la constitución. El gobierno tuvo Piñera... No, sí, pero Piñera no, como que nadie sabe, no hubo una definición completa a favor de o en contra de la reforma de la Constitución. Podían. La derecha estaba dividida. Tuvimos a Longueira diciendo que él estaba a favor de la reforma de la Constitución. Lavín, ¿me entendés? Después habían otros que estuvieron en contra. Exacto, ¿me entendés? Uno que estuvo a favor, otro en contra. Bueno, teníamos ahí, estaba la hoy constituyente Cubillo, Marcela Cubillo, que estaba en contra de la reforma de la Constitución. Entonces el gobierno, y en ese sentido yo creo que se coloca se está tomando precauciones el presidente respecto a lo que viene, que es un plebiscito que va a ser bastante complejo. ¿Sabes lo que pasa además? Que cortito porque tenemos que cerrar. La pregunta hoy día que yo me haría es, ¿cuál es mi adversario? Cuando tú tienes un adversario único, es súper fácil. Cuando el adversario era la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet era un adversario fácil. Hoy día, el adversario, y esto es algo que probablemente está estudiado en alguna parte, yo tengo solamente intuiciones, el adversario hoy día son más adversarios que solo la Constitución del 80. El adversario puede ser desde, me caen mal los convencionales, o la refundación. Yo quiero cambios, pero no quiero que me refunden todo. Y en ese sentido, el tema concreto, la bandera, el himno, que todo el mundo dice, no, eso no existió. No, pero cosas como esa la plurinacionalidad. No, la bandera y el himno. Imagínate que alguien dijo, podríamos hasta cambiar la bandera y el himno. Claro, que fue solo un comentario, nunca prosperó. De hecho, han sido ratificados en el texto para que la gente sepa. Hoy día hay bandera chilena y todo, pero ese tipo de comentarios fueron como... No, el principio tenemos que cortar esta parte del programa, segundo piso, llega hasta acá, con Juan Diego Montalva, Paula Walker, porque tenemos a Sabas Chaguán para hablar de la agenda de seguridad. Vamos a estar en un 1 a 1 allá en la otra parte del set y después lo incorporamos acá a la mesa. Vamos a la pausa, Wong tiene algo que contarte. De regreso en nuestro precioso estoy demasiado chocha, estoy haciendo un poco el loco, pero es que es hermoso, realmente lindo nuestro estudio de Días Contados. Y ahora llega el momento de la conversación 1 a 1 en esta parte del set. Saludamos al ex fiscal nacional Sabas Chaguán. ¿Cómo estás, Sabas? Muy bien. Oye, que además se va a incorporar como columnista del programa, así que va a estar viniendo y participando ahí en el mesón junto a Paula y Juan Diego. Vamos a pasar para allá en un ratito más, pero concentrémonos primero, Sabas, en lo que está pasando con la agenda de seguridad y de orden público. ¿Tú dirías que estamos en una crisis de seguridad, que estamos viviendo de frente a una crisis de seguridad? Sí, entendiendo por crisis un periodo de ajuste, de cambio, con tira y afloja, con tironeo, sí. ¿Tironeos de qué tipo? No, tironeo de... siempre hay gente que dice que todo es endurecer las penas, otra gente que dice que no, que hay desigualdad. Yo creo que ambos tienen parte de razón. O sea, gran parte del delito es por la desigualdad existente. Pero hay un fenómeno preocupante con ciertos grupos organizados que se están introduciendo, grupos organizados que están adquiriendo cuotas de poder que están siendo inaceptables, en mi concepto. Bueno, tenemos dos ejemplos que queremos compartir para enriquecer la conversación. Uno son las declaraciones del fiscal de Tarapacá, que ha dado entrevistas que son francamente descorazonadoras y muy preocupantes. Se trata del Raúl Arancibia, que dice, lo vemos en el recorte de prensa, que perfectamente podríamos tener una situación como la de la frontera de México en el corto plazo.
hablando de la crisis de inmigración que hay en el norte. O lo que ha pasado, por ejemplo, con el pistolero de Meix, este sujeto que le disparó a una periodista y que todavía permanece en estado grave, Francisca Sandoval, en el contexto de la marcha del 1 de mayo, de una marcha alternativa. Bueno, ese sujeto quedó con arresto domiciliario porque ni la Fiscalía ni la parte querellante, en este caso el gobierno, pidieron prisión preventiva. Y resulta que fue descubierto incumpliendo el arresto domiciliario. Entonces, frente a este tipo de acontecimiento, ¿cómo crees tú que debiera reaccionar la autoridad considerando que la ciudadanía pone este tipo de asuntos en el primer lugar de sus preocupaciones? Bueno, son varios temas. Yendo a la entrevista de Raúl Arancibia, el fiscal regional, él está en una zona que está en crisis desde el punto de vista de la delincuencia, desde el punto de vista de la inmigración, y expresaba un deseo de que se le diera la importancia suficiente y que no se mirara todo desde Santiago. Lo encuentro razón, eso lo encuentro razón. Y la realidad delictual de la región de Tarapacá es súper preocupante desde ese punto de vista. El otro tema, el pistolero de Meix, tengo la impresión que la Fiscalía y el abogado del Ministerio del Interior no tenían los antecedentes necesarios, digamos, para determinar que ese era el sujeto que había disparado. ¿verdad? Y por ende no pidieron la prisión preventiva. O sea, tal vez hubiera sido mejor que lo hubieran pedido y que el juez o la juez, en ese caso, hubiera resuelto derechamente. Por último, como una señal política en el caso del querellante del gobierno, ¿no? Sí, es que en el caso del querellante debería haber dado una señal política tal vez. La Fiscalía, en realidad, señales políticas, hasta donde yo sé, digamos, no da. Pero yo creo que hubiera sido conveniente pedir la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el que resuelve o la que resuelve es el juez. Y el juez tiene que decir sí, no. Ahora, recordemos que era 24 horas siguiente. Entonces también tal vez se podría haber pedido la ampliación de la detención para recabar más antecedentes, etcétera. Pero el tema que se haya incumplido el arresto domiciliario nos lleva a otro tema, valga la redundancia, que es que ese tipo de medida tiene una fiscalización súper difícil. Súper difícil. Y yo creo que... ¿Pero cómo va a ser tan difícil? Porque no hay... tendría que tener un punto fijo en la puerta para que no saliera. Entonces ahí yo... ¿Tobillera? Es que por eso, iba a decir perfectamente eso. Yo cuando estaba en la Fiscalía, o el fiscal nacional tiene que dar cuenta pública una vez al año, no sé si en 4 o 5 de mis 8 cuentas públicas, dije que las cautelares debería haber tobillera o algún mecanismo o muñequera. ¿Por qué? Porque es una fuerte inversión al principio, pero sale más barato que tenerlo preso. Correcto. Porque él tiene que pagar el gendarme, la alimentación, etcétera. O el punto fijo, que es impracticable. Tendríamos que tener miles de puntos fijos para cientos de arrestos domiciliarios. Entonces, ¿y los argumentos en contra cuáles eran en ese momento? ¿Argumentos en contra de qué? Por ejemplo, la tobillera o la No, muñequera. no había plata. No había plata nomás. Básicamente nunca no se oye padre, me decían. No se oye Pero yo padre. todos los años insistía en esto. Y después, cuando era ministro de Justicia de la presidenta Bachelet, el ex senador Gómez, Sí. mandaron un proyecto de tobilleras, pero para los condenados por ciertos Ya. delitos, no para las medidas cautelares. Entonces yo creo que debería ampliarse las medidas cautelares, porque inclusive una vez se autorizó un plan piloto de 2 sujetos en la Fiscalía Oriente, que en vez de pedir la prisión preventiva, la Defensoría también tuvo acuerdo, se les puso una tobillera. Y funcionó, claro, la pagó la Fiscalía, pero la Fiscalía pagó 2 casos, Claro. no tenía plata, digamos, dinero. Yo creo que debería avanzarse hacia eso. Ya. Los fiscales dicen que están superados, que están muy por sobre la cantidad de causas de cuando se diseñó originalmente la Fiscalía, el Ministerio Público, y eso es algo que venimos escuchando hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando con el Ministerio Público? Además, mirando en retrospectiva, porque ya va a cumplir 20 años desde su implementación, ¿o no? 22. 22, claro. ¿Que no está dando el ancho o es una aseveración que es injusta desde el punto de vista de un exfiscal? Yo creo que es parcialmente injusta. Hay ciertos delitos en que puede no haber suficiente buena gestión, pero este discurso es más que un discurso, porque empezó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se presentó un proyecto, se trabajó. Primer gobierno del presidente Piñera, se siguió trabajando el proyecto. Segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en octubre, lamentablemente yo estaba terminando el periodo de fiscal nacional, se promulgó una ley que fortaleció la dotación de la Fiscalía. ¿Ya? Es insuficiente, pero era un buen avance. Se crearon unos sistemas de análisis criminal que han dado algunos resultados, se entregaron algunos recursos, pero el problema es sistémico. El problema es sistémico también porque hay que establecer indicadores comunes entre Fiscalía y Policía. Por ejemplo, que la policía no sienta nunca, que
esclarece el delito, digamos, cuando detiene a alguien. De hecho, me acuerdo que yo veía el símbolo, digamos, el escudo de la PDI en la Escuela de Investigaciones Policiales, que es una escuela muy buena. Ya. Decía, investigar para detener. Y yo siempre le decía, oiga, a los directores, decía, pero eso está mal. Hay que investigar para contribuir a esclarecer el delito. Y eso implica que colabore con la Fiscalía, que vaya al juicio oral, que declare, etcétera. Que no se desentienda solo... Claro, no es que no le estoy acusando que se desentienda, pero que sea un trabajo sistémico. Correcto. Y que también se mejoren las notificaciones, porque muchas veces hay audiencias que no llega al imputado, porque no está en prisión preventiva. Entonces hay que despacharle una orden de detención, hay que buscarlo. Y lo otro, el Banco Unificado de Datos. No puedo creer que todavía no exista Bueno, yo esa tampoco, cuestión. Inclusive se inauguró. Pero no puede ser, pero espérate. Está, pero es que lo que pasa es que... A ver, expliquemos primero, ¿sabes qué es el Banco Unificado de Datos? El Banco Unificado de Datos se supone que, y yo tuve la suerte de verlo en España, que compartían ambas policías. Recordemos que hay una Policía Nacional que podríamos equiparar a la Policía de Investigación acá, y una Guardia Civil que podríamos equiparar a Carabineros. Y compartían el mando de una suerte de coordinación. 2 años lo elegía el gobierno, un uniformado, 2 años... Perfecto. O se podía repetir, ¿ya? Que las bases de datos estuvieran interconectadas, que no hubiera este celo profesional de que yo tengo y yo desarrollo mis investigaciones, que es bueno para estimular la competencia. Pero... ¿Y cómo lo hicieron en España? Tenían una suerte de banco unificado de datos, desconozco la operativa misma, Ya, pero en el fondo voluntad política y se hace y se acabó. Pero por supuesto, si inclusive tenían un tipo de impuestos internos sentado ahí, Ya. que les daba acceso a las cuentas corrientes, Correcto. bueno, con autorización judicial, etcétera. Pero ¿por qué es fundamental? Porque, por ejemplo, siempre se cuestionaba que Gendarmería estuviera en el Banco Unificado de Datos, y está. Porque la base de datos de Gendarmería, respecto a los que han pasado por el sistema, es la mejor. Ya. O sea, sabe los tatuajes, sabe el peso, sabe la altura, sabe el color de ojo. Entonces se puede hasta hacer retrato hablado más fácil si está interconectado. Perfecto. Yo creo que habría que implementarlo. Creo que estaba con dificultades a cargo de quién estaba. No he seguido el debate de los últimos... El debate del Banco Unificado de Datos. No. Le vamos a poner ojo, pero ¿quién lo inauguró? Es que hubo una inauguración, ¿Ya? yo me acuerdo, presidenta Bachelet, segundo gobierno, ¿Ya? hubo una inauguración en una comisaría como para poder lanzarlo, y que hubo problemas, que estaba inaugurado, pero hubo problemas con la licencia software. No. Sí, sí. Pero qué trágico. Y trabajó harto después... O sea, es como tragicómico. en sí, porque realidad. el que trabajó harto después, se me pierden los gobiernos, pero Chadwick fue del segundo gobierno. Del segundo gobierno Piñera, el exministro del Interior Andrés Chadwick. Él trabajó harto en ese tema también, y dieron plata para comprar la licencia software, y ahí me perdí en la nebulosa de los tiempos porque me fui al sector privado. Ya, pero vamos a profundizar igual en el tema de los fiscales y las fiscales, porque todo esto pasa mientras la Convención Constitucional está discutiendo una nueva orgánica para el Ministerio Público, que tú en un momento fuiste súper crítico con esto del organismo colegiado, el Consejo, de que te parecía un disparate jurídico, y no está en nada eso en realidad, porque el Pleno rechazó la constitución de un Consejo que sí contemplaba la figura de un fiscal, como que se repuso la figura de un fiscal. ¿Por qué? Se enchufó, para hablarlo coloquialmente. Se enchufó, no estaba. se cedió a la presión, no estaba. No sé si presión, o se dieron cuenta que era un disparate jurídico, no me estoy dando pitonizo. ¿Por qué es importante que haya un fiscal nacional? Porque es un tema de gestión. Mira, en Chile tenemos ciertos complejos. Todos sufrimos la dictadura de Pinochet. Entonces, tú sabes que, usted sabe, doña Carola, que en Chile es el único país de Iberoamérica donde el fiscal se llama fiscal nacional. No fiscal general, como en todas partes, porque había un cierto... No le pongamos general a nada. ¿Ya? Por eso. Por eso se llama fiscal nacional en Chile, no se llama fiscal general. Pero además... General Attorney, como en las películas. Claro, General Attorney o Attorney General, para decirlo claro. Pero ¿qué pasa? El tema es que siempre hay una cabeza que responda. Pongámosle más controles, sujetémoslo mayor a accountability, digamos, que más transparencia, lo que quieran. O sea, ¿tú reconoces que le falta control? No, sí y no. Le falta control, sobre todo en la decisión administrativa. Pero tampoco le puedo poner un gobierno, o sea, se puede, pero no es bueno en mi concepto que le ponga un gobierno que le controle las decisiones jurídicas. Un ejemplo, cuando el anterior fiscal nacional, estoy hablando con Carlos Caselli, el anterior fiscal nacional... Digamos tú. Sí, yo. Ya, en tercera persona, ¿ok? Tomó... Bueno, es que para no ser tan denso. Vamos bien, vamos súper bien. Tomaba a su cargo las investigaciones del famoso caso PNTSQ de Micor Pesca. Sí.
¿Qué hubiera pasado si hubiera estado el actual sistema, en que hay nombrados 3 integrantes de este Consejo por el Parlamento, sea cual sea como termine la figura del Parlamento, 3 elegidos por votación de entre los fiscales, lo que va a generar en mi concepto campaña interna, y querámoslo o no, creo que la política es indispensable en un país, pero va a generar tensiones políticas, ¿eh? Y uno nombrado por los funcionarios que también va a hacer campaña. Ellos 3, ¿qué pasa si hay una mayoría de un sector político? Y pensemos, lo leía la otra vez una columna de Tironi, hablando como si estuviera en el futuro. Supongamos que gana Kast con un parlamento unicameral y con una cámara de las regiones. Va a tener todo el poder si controla al Congreso. Al Congreso. Entonces, claro, y si tienes 5 de 7 en ese organismo colegiado, y resulta que, para no decir el apellido, un de centro, izquierda o derecha, tiene la mayoría y hay que investigar a su gobierno, ¿el fiscal nacional va a tener una autonomía suficiente? Yo creo que no. Entonces, por eso tampoco es como que actualmente no haya habido cruces políticos bien conflictivos. O sea, las acusaciones sobre el fiscalado también tienen que ver con una cierta connivencia con los políticos, porque son los senadores finalmente los que le dan el ok al nombramiento del fiscal nacional. Sí, pero a ver, yo creo que a Abbott lo ha criticado bastante ese tema, pero el hecho que el fiscal nacional en el sistema actual lo tenga que nombrar los 3 poderes del Estado dificulta que sea obsecuente a uno de ellos, ¿ya? Por lo menos estoy hablando por mi experiencia. Entonces, genera una suerte de pero lograr independencia. El nombramiento de repente hace que haya un incentivo para hacer ciertas sesiones. Claro, pero prohibámosla, porque a mí me preguntaron, ¿y usted se juntó con senadores? Los conocía a todos porque Piedrabuena, Guillermo Piedrabuena, que era el primer fiscal, me mandaba a mí muchas veces al Congreso a defender proyectos de ley que le interesaban a la Fiscalía. Entonces yo no tengo entrevista. Es imposible pretender que no se conozcan, digamos. Sí, pues los conocía a todos, pero los conocía en el trabajo parlamentario. Yo no me junté a decirle, oiga, vote por mí, etcétera. Bueno, quizás por eso los convencionales decían que tenía que haber un consejo que se encargara del nombramiento. Es que es distinto que se encargue el nombramiento solamente con una participación de los 3 poderes. Aquí no van a participar 2 nomás. El Poder Judicial, chao, ¿ya? No participa. Pero además... Sistemas de justicia, tienes que acostumbrar. Claro, no sé, depende si se aprueba la Constitución, pero bueno, el sistema de justicia, el Poder Judicial todavía, yo estoy hablando de la realidad de hoy. ¿No vas a aprobarla? Estoy en duda, pero... en duda, ya. Sí, o sea, es que eso es un tema, yo escuchaba con lo que conversaban antes. Sí. Yo creo que este es un proceso irreversible, la Constitución de Pinochet se murió. O sea, aunque gane el rechazo, tiene que hacerse una nueva Constitución. Es impresentable que siga la Constitución de Pinochet. Ahora, yo hasta ahora, yo voté a prueba para que se haga una nueva Constitución. Quiero que se haga una nueva Constitución, pero hay disparates que se han aprobado como este del Ministerio Público, ¿ya? Pero bueno, eso no estamos hablando de ese tema político que no le hago el quite, pero entonces, que se controle, que tenga una injerencia el sistema político exclusivamente en nombrar al fiscal nacional me parece peligroso. En otros países depende del Ejecutivo, sí, depende del Ejecutivo, pero tiene contrapeso. Acá es autónomo, se hizo ese diseño, que me parece que es más sano que se haga autónomo. Lo que yo sería por reformar profundamente el proceso de nombramiento, sí, por sujetar a mayores controles a la figura del fiscal nacional, sí, pero que sea un responsable. ¿Por qué? Porque eso te permite evaluar lo que están haciendo con Abbott, que dice que se juntó, bueno, Abbott se juntó, Abbott la declaración del cambio de quórum, todas las cuestiones se puede identificar. Si yo lo dije en una entrevista, si no se va a hacer como Fuenteovejuna. ¿Quién lo hizo? No sé, Fuenteovejuna lo hizo. En la persecución penal tiene que haber una cabeza. Yo creo que tiene que haber una cabeza en todo el sistema occidental, digamos. Hay un fiscal general, un fiscal nacional, un general attorney general, lo que sea, o general prosecutor, como quieras decir. Por lo menos yo conozco la realidad de Iberoamérica, toda, y también la de Alemania. Pero los alemanes son otro tema, porque a los alemanes les funcionan desde los autos hasta los relojes, pero tienen un tema que depende del Ejecutivo, pero tienen fuertes contrapesos. Ya. Oye, pasemos a la mesa con Juan Diego y la Paula para seguir profundizando, porque tenemos un montón de temas que conversar a propósito de la agenda de seguridad. Sabas Chaguán, que hoy día está entrevistado, pero se incorpora a la mesa porque va a ser columnista a partir de las próximas semanas. ¿Quién quiere partir? Me voy a caer. Yo quiero partir. ¿Puedo partir yo? Pero por supuesto. Vale. Yo estoy de invitado. Adelante, Paula. Claro. Le quiero partir haciendo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que hay justicia para ricos y justicia para pobres? ¿Dónde? ¿En Chile? No. No, Pero sí.
No hay un sistema formalmente establecido de justicia para ricos y justicia para pobres. No. Pero hay un acceso desigual a la justicia para ricos y para pobres, sí. O sea, yo si soy rico, tengo muchas más posibilidades de contratar abogados buenos, de tener instancias de negociación que el sistema permite, de actuar con pleno conocimiento de mis derechos, etcétera, etcétera, que la gente de menores ingresos no tiene. Eso sí. Entonces, si la pregunta es, ¿hay una suerte de desigualdad? Sí. Que no es exclusivo de Chile, pero existe. ¿Y el sistema no se hace cargo de eso como para que no ocurra? Porque no puede haber un fracaso más grande para un país que tener un sistema de justicia que funcione así. Sí, lo que pasa es que la Fiscalía, digamos, tiene que preocuparse de que no haya la desigualdad. Y como la Fiscalía en muchos aspectos llega tarde, porque está sobrepasado, como decíamos antes, o no tiene los suficientes recursos, etcétera, se generan bolsones de desigualdad. O sea, esa es mi opinión, digamos. Juan Diego. No, para mí fue como de las grandes noticias que uno, viendo el panorama judicial, político, todo eso, fue el nombramiento de Abbott, y ustedes con Carolina estaban hablando justamente de eso, sobre el besamano famoso, que es que los candidatos tenían que ir al Parlamento y juntarse en privado. Y ahí hubo una reunión de Abbott en la casa de Guido Girardi con conspicuos senadores y operadores del Poder Judicial, ¿no? En donde Abbott se le dio la pasada, ¿me entiende? O se le dio la venia a que Abbott fuera el fiscal nacional en momentos en donde la situación política era muy compleja por la investigación del caso Corpesca, el caso Penta y el caso de SQM. Principio de gobierno de Bachelet, era bien delicado. Y a mí eso me parece impresentable. O sea, realmente ahí yo creo que perdieron varios puntos los fiscales. Y de alguna manera ese episodio le ha costado bastante caro a Abbott en su gestión, ¿no? Lo que propone la convención, ¿evitaría esa situación? No. No, yo creo que no. O sea, a ver, vuelvo a reiterar aquí, no quiero quedar como el rechacista, por inventar una palabra. Yo estoy a favor del proceso constituyente, creo que la Constitución de Pinochet es impresentable que siga. Creo que si gana el rechazo no va a regir, porque es irreal la misma Constitución que está rigiendo ahora. Porque de alguna manera hay, no sé si tercera vía, lo que quieran, pero la Constitución de Pinochet no nadie le hace caso, ni siquiera los parlamentarios, claro, que no aprobaban el retiro. Pero la ley dice que eso es lo que... Sí, pero un gran esfuerzo. Sí, pero es que la ley le hace caso. Yo creo que nadie va a frenar la necesidad de una nueva Constitución. Nadie va a acudir al Tribunal Constitucional para decir, oiga... La Constitución dice. Claro, es irrefrenable, yo creo, pero hecho ese punto, se me olvidó la pregunta. No, lo de Abbott. Se repetiría lo de la besamano de Abbott. Es que el besamano, no, sí, eso, la pregunta, gracias. Sí, la pregunta es... Era si desaparece el besamano. Sí. No. Y lo que decía... Ahora hay que besar más manos. Claro, y con una suerte de asesoría de la alta dirección pública que se va a ver... entre otras cosas. No prostituida, suena muy fuerte, pero se va a ver manchado un poco el sistema, creo yo. ¿Por qué? Porque la composición del Consejo Superior o este organismo colegiado son 7 personas. 3 elegidas por el Parlamento, ¿ya? Mayoría política, con participación de la alta dirección pública. ¿Los parlamentarios? No, o sea, los electores del parlamentario, del Parlamento. Va a ser la terna, digamos. No sé si la terna pública la entrega al Parlamento. Pero el Parlamento decide. Claro, la terna la elaboraría este consejo de 7 personas. Pero ya no va. No, a ver, ¿cómo es la cosa? No, ya no va. Fue rechazado por el Pleno, volvió a la comisión y se está elaborando. Es que las comisiones, me enteré que ahora la Comisión de Justicia mandó otra reforma del sistema de gobierno, no sé cómo están funcionando. Sí, es un tema ahí con el reglamento. Pero bueno, el asunto es que, hasta donde yo entiendo, la idea era que esta fuera ratificado por el Parlamento por la mayoría, ¿ya? Componente político. Lo cual no es malo. O sea, no es malo, pero sí están criticando a Abbott, que se juntó con políticos, lo están destrozando a Abbott por un tema que él verá qué hizo. Ya, pero es lo que tú mismo dices, que es el tema de los controles, aumentar los controles, pero es que la pregunta con la que el sistema empezó. Juan Diego, es que tengo Juan Ignacio, el mismo apellido, un amigo. También soy Juan Domingo, algunos me dicen Juan Domingo. Juan Diego. Crisis de personalidad. Bueno, lo que pasa es que él me dice si va a desaparecer el besamano. No va a desaparecer. Porque además, supongamos... Pero espérate, el consejo, es que aquí hablamos todo, acuérdate, en mesa, ya no estamos ahí uno a uno. Ya. Sí. Tenemos tres parlamentarios. 3 ratificados por el Parlamento.
Espérate, pero el consejo entonces va... el Son- consejo el es el que ya... consejo, Y ya. está el consejo es el que en la práctica actúa como organismo colegiado a la cabeza del Sí, Ministerio pero para Público, elegir el obviamente. fiscal. No, pero es que por eso, es que a lo mejor no me expliqué bien. Para elegir a los miembros del Consejo, que de acuerdo a la última propuesta, ellos van a elegir al fiscal nacional. Exacto. ¿ya? Claro, Entonces, para a eso elegir a los voy. miembros del Consejo, 3 son electos por el Parlamento. ¿ya? Ok. Componente político, que no es mala la política, si yo no voy a renegar de la política. 1 por los funcionarios del Ministerio Público, Ok. que va a implicar campaña interna. Sí. Yo soy de centro, de derecha, Con todas las izquierda. prebendas que Claro, eso me significa. gusta el candidato que me ya. Y los otros 3 elegidos por los fiscales adjuntos, ¿Y dónde está la alta dirección pública? En solamente todos los parlamentarios. Ya. ¿ya? solamente los Sí, parlamentarios. eso es lo que te Ah, digo. ya, Entonces, ya. van a haber campaña, y aunque te lo concedo, está bien, que pongan a la alta dirección pública, igual va a haber campaña. Igual va a haber campaña. Entonces hay que reformar otros cuerpos legales, porque la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, por ejemplo, le prohíbe a los fiscales cualquier participación en política más que expresar su voto en las elecciones populares, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar con los fiscales? Oye, vota por Chaguán para miembro del Consejo Colegiado. No me gusta porque si yo me dedico a la política, me dedico a la política con todo lo bueno que tiene la política y con todo lo malo, pero ahí Oye, se va a generar un componente político. Avancemos en otras definiciones que se han tomado en la Convención Constitucional, que a ti te merece duda, digamos, lo que está saliendo, con el tema de sistemas de justicia. Bueno, se cambia el nombre, que no sé si tampoco sea tan terrible No, que cambie no. de Poder Judicial a sistemas de justicia, pero está el tema del pluralismo jurídico con sistemas de justicia especiales para pueblos indígenas, en un contexto además, quiero nombrar el caso de Celestino Córdoba y los beneficios que empezó a recibir por su investidura, su estatus de autoridad ancestral del pueblo mapuche, lo cual, digamos, no es contradictorio con el hecho de que sea un asesino, digamos, condenado por la Corte Suprema. Puede ser machi, puede ser asesino también, digamos. De De la hecho, familia. lo es, según el máximo órgano de nuestra justicia. Hay una pertinencia cultural que está siendo contemplada por los tribunales, cuando, por ejemplo, le dan estos beneficios. Va a renovar su REGUE, va a su LOF, ahora tiene salida, qué sé yo, como lo que estamos viendo. Entonces, quizás a las personas les cuesta comprender que sea necesario, si es que la justicia se hace cargo del elemento cultural, puede hacerlo de otra manera, mucho más profunda, debió haber empezado hace muchísimo más tiempo seguramente, pero que se divida y haya, digamos, 2 criterios jurídicos distintos para juzgar a ciudadanos de un mismo país. Es que, nuevamente, el tema, yo no soy sociólogo, ¿ya? Pero el tema es que tú dijiste una palabra fundamental, cultural, no nacional. Ya hay un tema que hay que aclarar, porque yo creo que los pueblos originarios, el que más se asemeja al concepto de nación, que es un concepto que tiene contornos difusos, es la nación mapuche. Pero con el mayor respeto, por favor, esto estamos hablando jurídicamente, ¿cuál es la nación chango? O la nación en el norte es quechua, claro, hay quechua. La nación, No, pero es que es una pero- definición que ellos se dan, Sí, porque pero es que- trasciende al territorio Sí, de sí, Chile y no, Argentina, pero- digamos. sí, es un- no, pero eso es mapuche. Por eso te digo, No, pero nación está- mapuche. sí, pero yo estoy hablando- Los otros no tienen esa... Yo creo que no tienen ese calado, Esa concepción, esa intención. y no tienen el sistema de justicia. No tienen sistema de justicia. ¿Qué justicia va a aplicar los descendientes de los changos? Yo siempre me indigné con el exterminio de los ONA, los Selknam, y pensé, hasta que di la prueba de aptitud, se me cae el carnet, digamos, que los Selknam estaban extintos. Y ahora hay un convencional Selknam. ¿Qué sistema de justicia tienen ellos? ¿Me explico? Porque el sistema de justicia del pueblo mapuche, bueno, se organizan en clanes, el lonco imparte justicia, no soy experto en el tema, pero este lonco de cura Rehue, por ejemplo, Tiene otro- ¿qué va a hacer cuando tenga que impartir justicia en la región de los ríos? Porque además es la gran es diferente, nación claro. mapuche, pero son huilliches. ¿Me explico? O la gente del Pehuen, los pehuenches. Ese lonco, ¿cómo impartir justicia? Claro, tú me dirás, es un problema de los mapuches. Sí, pero dividirlo de esa manera me preocupa, porque una cosa es el concepto de naciones, de plurinacionalidad, y otro el concepto de pluriculturalidad. Ahora, pero es bueno que se reconozca, por supuesto que es bueno que se reconozca. Pero- Creo que no tienen un sistema jurídico que sea aplicable. Ya. Y en ese caso también tiene que aclararse muy bien, porque si yo me siento chango, Tú pides justicia y chango. pido justicia changa, o chango, no sé, perdonen la ignorancia, pero mi demandado, por así decirlo, dice, no, pues yo soy chango, pero no, yo quiero la Corte Suprema, ¿va a poder tener la opción? Eso tiene que aclararse. Y además hay un tema.
Entiendo que la norma lo establece así. Claro. Y hay que decir que en el caso de delitos, digamos, del Código Procesal Penal, la última palabra la Ya. tiene la Corte Suprema para todos. Sí, perfecto. Eso quedó en la norma. Integrado con un Ahora, pueblo originario. Termino de inmediato, no quiero monopolizar la discusión, la conversación, además Sí, le que toca a la Paula. vengo llegando, pero muy corto. Resulta que hay un tema que Chile no puede desconocer. Los tratados internacionales que tenemos firmados en materia de derechos humanos y en materia jurídica. Yo estoy hablando desde el punto de vista técnico. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece una serie de normas procesales que son obligatorias y que tienen nivel constitucional. Chile no puede sacarse esa camisa de fuerza, digamos, porque tiene un compromiso internacional. El Pacto San José de Costa Rica, que Pinochet no lo promulgó durante 28 años, o 18 años, todo lo que tuvo, Sí. y al final don Patricio Erwin lo publicó, digamos. Ya, a y, ver. y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso. Paula. Crimen organizado. ¿Qué pasa? Estamos lanzados. ¿Ah? Crimen organizado. Crimen estamos lanzados. organizado. La pregunta, Saba, es, todo indica que del 2016 en adelante esto ha ido escalando. ¿Tú tienes información, impresiones y análisis de que eso es así? Yo tengo impresiones, sí. Tengo información que no está actualizada. La esfera del profano, como dicen los abogados, yo no estoy en la fiscalía, no tengo acceso a las estadísticas y todo. Pero no sé si podemos decir que el 2016 empezó. Sí, yo creo que... Yo puede ser un poco antes también. Lo que sí me parece, dos cosas. Decir que el crimen organizado se desbandó y echarle la culpa al gobierno del presidente Boric es un poquito, por decirlo menos, Cínico. cínico, patudo, digámoslo, un buen chileno, porque lleva 2 meses. ¿Me explico? Es un proceso que viene hace tiempo y que se ha acrecentado con el ingreso. Y por favor, no estoy diciendo No es xenofobia. contra los inmigrantes, no, si mi abuelo es inmigrante, o sea, por favor. Estoy hablando que se ha acrecentado con el acceso de ciertas personas indeseables que no son necesariamente migrantes y que están copiando, chilenos que están copiando modelos de delincuencia que son más violentos. O sea, el sicario siempre ha existido, está en el Código Penal de 1874. La promesa, la compraventa de ya mata a mi señora, por ejemplo, siempre ha existido. Podríamos usar otro ejemplo. Bueno, mata a mi marido. Bueno, mata a mi Es un suegra, poco ya, mata a mi intenso, suegra. es un poco ya. intenso, sí. Mata a mi marido, porque no lo soporto, etc. Pero eso ¿qué? Deja peor a la mujer. Bueno, Sí, pero- bueno, ya. O sea, dejaste mal a la mata- mujer por todas claro, las... La mataste y después le dijiste que pagaba Necesita, para matar al marido. Bueno, aquí hay problema. Máteme a mi arrendador, ya. Claro, Mátame a mi claro. arrendador, ya. Eso siempre ha existido, pero el nivel, en cuanto, no cualitativamente tal vez, pero cuantitativamente está enormemente Ya, aumentado. o sea, delitos más graves. Es que puede haber habido delitos tan graves, pero poquito. 1, 2 Ah, al ya año. entiendo. Sí, Cuantitativamente. pero o sea, ahora han está- aumentado en cantidad sí, los delitos graves. pero también cualitativamente, esto de que no puede entrar nadie a un barrio Sí. cuando llegó la merca y se tiran fuegos artificiales, porque esa es la frase, llegó la merca, y todos saben eso, y eso no es culpa de Boric, ni Bachelet, ni Piñera. Cada uno tuvo su acierto y todo, pero ahora está desatado casi. ¿Y por qué no Juan se Diego, puede entrar? perdón. Solamente quiero hacer esa precisión. ¿Por qué no se puede entrar a ese territorio? Te matan. No, pero lo que te hacen pasar mal. Sí, pero lo que ¿por qué? lo hacen pasar mal. Claro, pero es que lo que pasa es que ahí tiene que hacerse una estrategia policial. Es que eso tiene es lo que que quiero. dotar- que lo que pasa es que eso me lleva a otra cosa. Que es la inteligencia. Esto es buena para una sobremesa, digamos. Más larga. Sí, ese es el sentido Lo de que que- pasa es que el tema es que hay una pérdida de autoridad. Generalizar la sociedad. Hay poderes, pero no hay autoridad. La autoridad es el poder revestido de legitimidad. Entonces, ¿por qué? Porque además se pusieron en ese sentido los carabineros con fraude, con el caso Huracán, etc. Se fue a las pailas, en buen Ahí chileno, quería ir. su prestigio. Y ahora están con una serie de procedimientos que tiene que esclarecerse judicialmente. Entonces, si yo legitimo, el poder legítimo es autoridad, legitimo un procedimiento policial intenso, fuerte, le pongo el sallo, al que le venga el sallo que se lo ponga, y digo, yo soy el encargado de la seguridad, vamos a respetar los derechos humanos, pero esto es intolerable, e intervengo sin discriminar, sin el etiquetamiento, como se dice, porque de repente, no sé si se acuerdan, una alcaldesa que llegó a decir que quería poner un muro en el Cerro 18 hace años atrás. Claro. Eso es impresentable, es Inolvidable. lo más parecido a la Marta franja de Ehlers. Gaza, o al nazismo. Eso no se hace. Siempre llegamos a Gaza. ¿Ah? No sé. No, siempre llegamos a los muros. No, los muros por 9 metros de muro, pero, Siempre eso es llegamos a los pero muros. entonces
eso unido a una integración social, a una falta de discriminación, a que haya oportunidad, y eso nos lleva de nuevo a la desigualdad. Porque por favor, si el joven no tiene un árbol en la esquina. No, y además Juan hay Diego. un terreno fértil. Claro. Hay que entender que en las poblaciones hay un terreno fértil para que llegue el narco ¿cómo se llama?, a sustituir al Estado, a un Estado ausente. ¿Me entiendes? Como paga la cancha de fútbol, paga la plata de la iglesia, Paga las cuentas. paga las cuentas, paga la hospitalización. Entonces, la verdad que competir, o sea, es muy atractivo el narco en ese contexto de desolación que hay en la población. El problema es que el equilibrio no es solamente ponerle tanque que el Estado, que está ausente, comparto contigo, aparezca solamente con tanques. Claro, ¿Me entiendes? solo O sea, aparezca, que se claro. intervenga la legua, estigmatiza la legua, como se hizo muchas veces en varios gobiernos de cualquier signo, Oye, Sabas, y poner tanque a adentro. propósito de tanque y las tanquetas y los vehículos de fuerzas especiales que a partir del 2000 con el gobierno del presidente Lagos se fueron instalando en la que llamamos macrozona sur, y se fue incubando este resentimiento y reviviéndose esta ira mapuche por el no reconocimiento del Estado, por este Estado de Chile que le pone la pata Y le pone a los tanqueta, mapuches la y no tanqueta. los reconoce. Les pone tanqueta, allanan, se aterrorizan los niños. Digo, es bueno a veces hacer como la revisión histórica de algo que pasó antes de ayer. ¿Cómo pueden los fiscales investigar estos delitos que se han ido haciendo cada vez más complejos, cada vez más terribles, con una guerra de guerrillas, como decía? No sé si están de acuerdo con eso que planteó el general Arriagada, porque hay grupos de poder armados al interior de la zona de la Araucanía y de Arauco, que están entre ellos peleando por una hegemonía, ¿cierto?, en contra del Estado. Y haciéndolo de manera bastante articulada y bastante inteligente. Era interesante la columna que planteaba Genaro Arriagada. Había 7 fiscales exclusivamente dedicados a esto en la región de la Araucanía, lo contaba el fiscal Jorge Abot cuando fue la otra vez. Ese número subió a 9, eso representa el 20% de los fiscales y las fiscales que hay en la zona. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando allá y la dificultad de llegar a condenas, porque son pocas? A ver, habría que ver si los 9 fiscales tienen un correlato o una relación en suficientes medios policiales. Y si esos policías están empoderados para hacer las diligencias, primero. Segundo, el tema mapuche excede a la persecución penal. No se va a arreglar con 10.000 mapuches presos. No es llenar las cárceles. El tema mapuche es reconocer derechos, reconocer que le quitaron tierra, reconocer que Chile violó tratados entre los mapuches y la potencia ocupante, que eran los españoles, e inclusive parlamentos con autoridades chilenas. Y no hablar de la pacificación de la Araucanía con Nelio Saavedra, porque fue una invasión. Sí, Eso entonces hay que dejarlo claro. O sea, los mapuches hay que reconocerles los derechos, pero también es como en una mano el olivo y en la otra la ametralladora. Resulta que si yo tengo una autoridad legítima, tengo que ser fuerte y decir, el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad, ¿no es cierto? Pero por otro lado, una señal poderosa, no mandar 2 o 3 delegados que con todo respeto, ni siquiera un subsecretario, un delegado ¿Qué que sería una señal poderosa? Constituyamos una mesa. ¿Otra más? No, una mesa. No, porque de una comisión sale como como era un camello. Es un caballo diseñado por una comisión. Pero los grados de autonomía que eventualmente van a quedar plasmados en la Constitución, si es que se aprueban, ¿no les parece que es un aliciente como para una, digamos, apaciguamiento del conflicto? ¿Y en qué de la terreno van a discusión? ejercer la autonomía? Bueno, es que eso es lo que hay que... Es que por eso, Claro, tampoco, que hay que precisar. Sabas Chaguán tampoco se trata de quitarle todo el terreno a las forestales, porque resulta que ¿quién va a explotar los bosques si ya no hay bosque nativo? Los mapuches podría, porque es su terreno ancestral. O quitarle a punta de pistola pero incendio a parceleros que llevan... ¿Le van a dar capital? 80 años. Bueno, eso es lo que dice el presidente, que le van a dar capital, semilla, o sea que va a ser una entrega mucho más sistémica. Ojalá, y no ojalá. solamente un terreno baldío. Oye, nos apasionamos, estuvo entretenido. ¿Vuelves a Chaguán entonces? ¿Te convencimos? ¿De qué? ahora sí. De participar Estamos acá. hablando lo mismo. Está feliz. Igual esta hora es como para una copita de vino, ¿me tinca esa? Sí, heladito blanco primero y después Oye, tinto no te con la comida. preguntamos por tu defendido Daniel Jaude en el caso LED. ¿Van a empezar las formalizaciones? No van a empezar ninguna formalización. No en el caso Recoleta, en el caso de otras Sí, comunas. lo que pasa es que Daniel Jaude tiene... yo estoy como abogado defensor, pero yo no soy imparcial para hablar de Jaude porque es amigo mío hace 40 años. No tiene ninguna ¿Y responsabilidad. bailabas con Javier también? Sí. ¿En serio? Bailaban. Oye, ya, me van a matar. Ya. Pendiente, tenemos harto tema para el próximo capítulo con Sabas Chaguán. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más.
De regreso en Días Contados. ¿Algún comentario sobre la conversación con Sabas Chaguán, Paula? Sí, interesante su perspectiva cuando le preguntamos si su impresión es que puede existir justicia para ricos y justicia para pobres. Y él dice sí y no. Es decir, el no, estupendo. El sí es súper preocupante. Eso significa que efectivamente la percepción de las personas de que si tienes dinero te defiendes mejor y tienes acceso a justicia y si eres pobre no, bueno, está justificada. Está súper justificado. Sí. ¿Juan Diego? No, yo me quedé lamenté que, ¿cómo se llama? Que no se resolviera el tema de los besamanos para elegir fiscal nacional. Que fue lo que ocurrió con Abbott y que él dice que va a seguir, que podría seguir con la propuesta que hizo la Convención Constituyente. Bueno, y todavía está por presentarse esa norma que volvió a la comisión. Bueno, pero también ustedes han traído temas que quieren compartir acá en Días Contados. Juan Diego, partamos contigo. No, mi tema es... Prince Charles. Prince Charles. Prince Charles, Inglaterra Príncipe quedó... Carlos, vamos a decir. Príncipe Carlos. Voy a ser su traductora. Es que nosotros tenemos un nexo... Sí, yo sé. ¿Ah? Anglosajón. ¿Cómo se llama? No, el Príncipe Carlos hoy día dio por primera vez el discurso ante los ingleses. Es un discurso que da anualmente la reina de Inglaterra y en donde tiene que dar a conocer cuáles son los temas que a ella le preocupan. Y uno se ríe un poco, pero es bastante emblemático como en el año, como los antimonarquistas obviamente nunca lo han tolerado, pero más mal o bien es escuchado y transmitido en cadena nacional. Y mira la por primera vez... decoraciones con que está el hombre, una ¿Y qué cosa dijo? impresionante, todas las galas. Está hablando de la inflación, ojo. Sí, lo interesante es eso que quería decir. Pero primero la noticia es que el Príncipe Carlos empezó a dar el discurso por primera vez, no por primera vez, ¿no? Y siempre se ha discutido si va a ser o no va a ser el rey. Lleva como 70 años. Claro, sí, lleva esperando. La reina tiene 96 años. Sí, Bueno, él debe llevar ella por 70 primera vez desistió de dar el discurso, lo dio. Príncipe Carlos parece que está tocando corona. Y lo segundo importante es que los temas que él da, que dice que le preocupan a la reina, son temas que no son ajenos a Chile. Uno es que, incorporación de todos al trabajo. Dos, que la policía pueda hacer nuestras calles más seguras. Y varios otros, y el tercero es la inflación. Él dice que las finanzas públicas tienen que ser responsables, tenemos que reducir la deuda y bajar los impuestos, y que apoya al Banco Central en cumplir las metas de inflación. Nada, muy chileno todo. Podría ser un Todo discurso muy acá. chileno. Claro, así que nos acogemos a las solicitudes de la reina y su preocupación. Su majestad. Fantástico. Paula Ward. Bien, yo quiero traer a la mesa el asesinato de la niña de 13 años que ocurrió... Chillán. Que ocurrió en Chillán. Quiero poner una descripción muy breve y hacer preguntas que espero que podamos ir como conversando con los días que vienen. Ella va dentro de un auto en una villa, en la villa Lomas Oriente. Se ha sabido poco, pero lo que se sabe es que dentro del auto eran todos menores de 18 años. Había solo uno de 18 años según el alcalde. O sea, eran todos menores de 18 y uno mayor de 18. Pero en el fondo eran 5 niños adolescentes, 3 de la madrugada, en la calle, en un auto. La balean desde una casa, la niña muere, 13 años. Y de ahí en adelante todo lo que viene es confusión. Es decir, un lugar que era tranquilo se transforma en un lugar que en los últimos meses han muerto 4 personas, incluyendo un carabinero. Al carabinero lo mata un adolescente. Luego de eso, el alcalde empieza a dar reflexiones en torno al crecimiento explosivo de su ciudad. De la violencia en su ciudad. No, crecimiento de personas de la ciudad. a la ciudad. Sí. Y lo que ha pasado es que hay 0 ordenamiento territorial, 0 ordenamiento urbanístico de la ciudad y empiezan a aparecer lotes que son ilegales y la gente se asienta, se cierra y se instala el narcotráfico, a propósito de lo que dice el alcalde. Han aumentado los robos de autos en un 150% y la tenencia de armas. Y eso nos lleva a una pregunta que yo creo que vamos a tener que ir resolviendo de a poco, yo la quiero dejar instalada solamente. La ley de armas se aprobó en enero de este año. Terminó de aprobarse la ley de armas y a todo el mundo no le gusta. Los mismos que aprobaron no le gusta la ley de armas. En Chile hay inscritas 800.000 armas.
800.000 armas. Y el problema es que el 25% de esas armas está en manos de cadáveres. Sí. O en manos de RUT 0. Es decir, no tenemos idea No tenemos idea. dónde están las armas. Lo que viene Ahora, ahora, esas armas no son las más importantes las que entran ilegalmente a Chile. bueno, pero como entran son las que- ilegalmente, no tenemos idea cuántas. Lo que sí Inscribir una- o sea, la sabemos- Le encontraron un arsenal a un ex carabinero, una cosa Impresionante. impresionante, de Bueno, armas que traía de Estados que Unidos. traía de Estados Unidos. Sí. Y esas armas le encontraron a un ex GOPE, 25 años de Dedicado trayectoria al profesional, de armamentístico. carrera, De- cero antecedente, carabinero, tenía 100.000 municiones. Imagínate. 100.000 municiones. Y estaba 65 entregando una pistola cuando lo detuvieron. Zona sur de Santiago. Ah, lo pegaron. Lo agarraron antes. con un paquete Entonces- entregando un arma. Entonces, tenemos un problema súper serio con el tema de las armas, formal, informal, ¿por dónde entran? Dicen que entran por los puertos. O sea, mira, si entra droga, también entran armas. O sea, la entran posibilidad, droga, las entran aduanas, armas. la aduana es un gran tema en respecto a Los controles fronterizos. cómo están funcionando las aduanas, quiénes tienen el ¿Quién control controla? de eso. Exacto. ¿Cómo controla? ¿Cuándo controla? ¿Controlamos todo lo que entra? Parece que no. ¿ah? ¿Nos hacemos los Por lo lesos visto, con no. algunas cosas? Oye, Bueno, ya, con temas. esa Con pregunta- esa alegría de siempre. Pues sí, Claro, bueno, bien vamos a tener optimista. que Volvamos al hacer el- Era al al príncipe revés, Carlos, era más volvamos- entretenido. era al Príncipe revés, Carlos, viste, era más debería haber terminado el partido príncipe yo y Carlos. haber El príncipe terminado. Sí, Carlos pero- toca oye, la pero corona. espérate, pero porque lo que siempre se pensó es que iban a pasar de la reina a William. Sí, esa era la discusión. Pero parece que va a haber un arito. No, hay un cariñito, se le ha hecho varias señales a La cómo se llama. paciencia, De hecho, Carlos. fue muy importante, esto porque yo viví en Inglaterra, no es que sea un monárquico. Estudiaste allá. Claro, estudié allá y por eso tengo mi corazoncito, un poco de corazoncito en Inglaterra. Pero cuando se reconoce a la mujer de Carlos, a Diana. Camila Parker Bowles. a ella se le reconoce la reina, ahí se dijo, Listo, viene. no, que la reina lo aceptara públicamente como su señora. Eso pasó hace 2 años, no hace mucho. Fue muy importante porque se dijo, parece que Príncipe Carlos podría ser rey. Y ahora lo pone a hablar este discurso Es un guiño. a la nación. Yo creo que está. Como diría un va en camino analista de la derecho. plaza, es un guiño. Está tocando la corona. Es un guiño, oye. Un guiñazo. Sí, un guiñazo. Además que en época de crisis también una persona que tiene tanta experiencia y hartos años de repente es mejor para la transición, digo, pensando en la Y es guerra de Ucrania, que también igual lo una mencionó. monarquía bien golpeada. ¿Qué? Bien golpeada, y él de alguna manera. ¿La monarquía queda Sí, bien golpeada? la monarquía inglesa es bien golpeada, te digo. Entonces él es una buena noticia dentro de lo mal que le ha Sí. pasado últimamente, Bueno. sobre todo con los casos estos de abuso Pero Sí, después del de, príncipe del Andrés. hermano. después de ver la serie de Crown, él no es el candidato a rey. Todos los que tienen su crown al día saben de lo que está hablando Pablo Aguacar. No es mi caso, pero tarea para la casa, la voy a ver. No la he Oye, visto, tienes que estuvo verla. muy entretenido. Hablamos prácticamente de, bueno, no sé, de muchos temas. Y todavía tenemos mucho más que seguir Podríamos haber contando hablado en más. días contados. Que llega a su final. Aquí contamos todo y contamos con todo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Chao.